Bienvenidos a la clase número 3. Estamos revisando el libro Ética Eudemia de Aristóteles en la edición de la editorial Alianza, en la traducción de Carlos Mejino Rodríguez, quien también realiza las notas a pie de página para relacionar en sí esta obra Ética Eudemia con eh, otras obras de Aristóteles, en particular la Ética a Nicómaco o la Ética nicomaquea. Ustedes pueden ver en la pantalla justamente la carátula, la tapa del libro Ética Eudemia de Aristóteles de la editorial Alianza, que, como se los dije en anteriores clases, es en sí nuestro texto oficial desde el cual vamos a avanzar estas lecciones, y obviamente el examen del curso prefacultativo se guiará en base a esta edición. La Ética Eudemia está compuesta de 8 libros. Sin embargo, los libros 4, 5 y 6 se los he excluido de este libro, pues son parte de la Ética nicomaquea. Esta vez vamos a continuar con el libro segundo. Sin embargo, vamos a trabajar el libro segundo en 2 partes. Esta tercera clase vamos a trabajar una parte del libro segundo, y obviamente la siguiente clase vamos a trabajar la segunda parte del libro segundo, puesto que es un libro un tanto más extenso. Bueno, empecemos. Este libro parte hablándonos de la relación entre los bienes internos y los bienes externos al alma. Aristóteles nos dice, todos los bienes son internos o externos al alma, los preferibles son los internos al alma. Y estos bienes vendrían a ser la sensatez, la virtud y el placer. Ahora bien, de los internos al alma, nos dice Aristóteles, unos son estados o capacidades y otros actividades y procesos. De allí Aristóteles parte dándonos una definición de la virtud. Esta es una definición que es muy importante, puesto que en cierto sentido la primera parte de esta lección va a girar en torno a la virtud. ¿Qué es la virtud? Aristóteles nos dice, es la mejor disposición, estado o capacidad de todo cuanto tiene algún uso o función. Por ejemplo, la virtud del vestido, que tiene una función y un uso, lo mismo que una nave. Una nave tiene una función y tiene un uso, ¿no? Si la nave no cumple con esa función o con ese uso, pues obviamente la nave no es virtuosa, ¿no? Lo mismo sucede con una casa, lo mismo sucede con el alma, ¿no? ¿Qué función tiene una nave? ¿Qué función tiene una casa de ser hogar, de ser el lugar donde en última instancia eh, tenemos nuestro domicilio? ¿Qué función tiene el alma, ¿no? Asumamos, nos dice Aristóteles, que el mejor estado es también la mejor función. La función de cada cosa es su fin. La función, en griego ergon, entonces es preferible a la disposición o diatasis y al estado o modo de ser, que vendría a ser el término exis. El término exis va a tener una serie de transformaciones, ¿no? Porque la exis va a ser después tomada como el habitus, y como el hábito en sí, como la costumbre como tal, ¿no? La disposición, la diástasis y el estado o modo de ser, la exis, todo esto o respecto a la función o ergon como tal. Doble sentido de función, nos dice Aristóteles, fin o producto de la acción y uso o acción misma de las cosas. Aristóteles reitera que cuando la función de las cosas sea su uso, este es mejor que el estado. Entonces la función de una cosa y su virtud es la misma. La función de la virtud será la vida buena, y esta es la felicidad, entendida como finalidad, pues la felicidad solo la podemos entender, solo la podemos inteligir al final. Acá llegamos a una de las partes que me parece más importantes, que es la definición de la felicidad. Para Aristóteles, la felicidad es la actividad de un alma buena, perfecta, conforme a una virtud completa, a una virtud perfecta. Obrar bien y vivir bien es lo mismo que ser feliz, pero la felicidad, si se la considera un todo, solo puede ser juzgada cuando la vida esté completa, no mientras se viva. Solón decía, no se debe considerar feliz a nadie mientras viva. En este sentido, hay una idea finalista de felicidad.
Examen de las virtudes del alma. Las virtudes intelectuales son conforme a la razón y las virtudes éticas son conforme a la disposición, la cual es posible con los medios mejores y con la virtud. La virtud es una clase de disposición que resulta de los mejores movimientos del alma. Hagamos una disquisición sobre la virtud, ¿no? Puesto que este es un término tan importante, em, trasciende alrededor de la obra misma de Aristóteles. Virtud, decíamos, es la mejor disposición, estado, capacidad de todo cuanto tiene algún uso o función. Virtud es también para la filosofía de inspiración aristotélica la potencia de realización. Por ello, la idea de capacidad de una clase de disposición realizadora se halla en la noción de virtud. Aristóteles está trabajando un tránsito de la idea de la virtud guerrera, sobre todo en relación a Homero, a los textos homéricos, la Ilíada, la Odisea, y la virtud de acción y palabra, ¿no? Entonces hay un tránsito de esta idea de la virtud guerrera a la virtud de acción y palabra. La virtud, podríamos decir, es potencia, capacidad realizadora. La potencia también será en consecuencia el devenir. Esta idea y noción de virtud y de potencia va a tener una serie de variaciones en un filósofo muy importante que es Baruch Spinoza. Para Baruch Spinoza, la potencia de algo es su función realizadora. Por ejemplo, un árbol es en potencia madera. La madera es en potencia leña, la leña es en potencia fuego y el fuego es en potencia calor. O sea, siempre hay una idea de potencia en devenir. Ustedes son en potencia estudiantes de derecho, los estudiantes de derecho son en potencia abogados o juristas y los abogados y juristas son en potencia jueces y los jueces son en potencia, podríamos decir, realizadores de la idea de justicia. Entonces, la potencia viene a ser un movimiento de realización, ¿no? O sea, la mejor disposición, estado, capacidad de todo cuanto tiene algún uso o función, ¿no? Esa es la idea y la noción de virtud y que creo yo que es importante, puesto que desde esta noción o desde esta idea se ha desarrollado una buena parte de la filosofía de inspiración aristotélica, los cambios y variaciones que podemos encontrar en otros filósofos, como por ejemplo Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es un filósofo holandés, es contemporáneo a Thomas Hobbes, es decir, está desarrollando su obra ya por el siglo XVII. Sin embargo, gran parte de la recepción filosófica posterior al Renacimiento ha supuesto una relectura de los clásicos griegos, entre ellos Aristóteles, ¿no? Es decir, la reactualización de Aristóteles ya la vamos a ver durante la Edad Media en la obra de Santo Tomás, ¿no? En ese sentido, es muy, pero muy lógico que la obra de Aristóteles haya sido parte de las lecturas de formación de los filósofos allá entre el siglo XVI y XVII, y entre ellos, pues obviamente, tenemos al holandés Baruch Spinoza, ¿no? Continuamos. Definición de la virtud ética con el placer y con el dolor. Este es el segundo punto de este libro, del libro segundo que estamos revisando de la ética eudemia. Aristóteles nos dice la virtud ética tiene que ver con lo placentero y lo penoso. El carácter, el ethos, es lo que se adopta a partir del hábito, el ethos también. Ahí, si ustedes se dan cuenta, hay una variación en la pronunciación de la palabra y en consecuencia la idea de hábito y de carácter estarían relacionadas, ¿no? Entonces, el carácter, ethos, es lo que se adopta a partir del hábito, también ethos. Entre el carácter y el hábito hay una cercanía, una familiaridad, no solamente por la estructura, ¿no? O sea, básicamente del griego antiguo, sino adicionalmente porque este carácter se adopta a partir justamente de una praxis, de un hábito, de una costumbre. Para Kant, por ejemplo, la ética, el ethos, es ante todo costumbre. El hábito
Es lo que realizamos de manera reiterada, según Aristóteles, una parte irracional del alma, pero que es capaz de seguir a la parte racional del alma, ¿no? Es decir, el hábito es aquella costumbre, algo que de manera reiterada vamos realizando. Eh, Esta reiteración puede ser, como nos indica Aristóteles, parte de la praxis irracional del alma, pero ojo, este hábito, esta costumbre, es capaz de seguir a la parte racional del alma. En ese sentido, es necesario comprender a la razón como guía, a la razón como rectora del hábito, ¿no? La razón como idea rectora. Acá una pequeña disquisición, me hubiera gustado notarla con más detalle en la pantalla que estamos proyectando, pero eh, pónganse a pensar, recuerden, a ver, como un ejemplo, en los dibujos animados, cuando un policía detiene a un conductor eh, para saber si el conductor ha consumido alcohol, está ebrio, está borracho, lo que hace este policía es dibujar una línea en el piso, ¿no? Y en consecuencia le pide al conductor que camine encima de la línea. La línea es la idea rectora, o sea, hacemos lo posible de caminar encima de la línea. En la medida en la cual caminamos encima de la línea, seguimos pues una línea recta, es decir, esa línea recta como idea rectora es la que en el fondo guía esta nuestra acción. Entonces, la parte racional del alma eh, tendría la capacidad de poder dirigir a la parte irracional del alma y en este sentido al hábito, es decir, a la costumbre. En ese sentido es que pensamos y hablamos de la razón como guía y rectora del hábito, la razón como idea rectora. Esta noción se va a profundizar mucho más con otro filósofo que es Immanuel Kant, bueno, siglos más tarde, obviamente, de Aristóteles. Volvamos a Aristóteles. La definición de carácter etos es la siguiente: una cualidad de la parte irracional del alma que según la razón rectora es capaz de seguir a la razón. Carácter y su relación con los afectos. El carácter es en función de sus capacidades para los afectos. Sigue a esto la división establecida entre los afectos, las capacidades y los modos de ser. Aristóteles va a continuar con esta división. Aristóteles señala que llama afectos a cosas tales como cólera, temor, vergüenza, apetito y en general a aquellas cosas que por sí mismas van acompañadas las más de las veces de la sensación de placer o de dolor. Aristóteles llama capacidades, en este caso, a aquellas cosas en virtud de las cuales son llamados los que actúan según sus afectos, como por ejemplo irascible, insensible, amoroso, vergonzoso, desvergonzado. Los modos de ser son todo aquello que es causa de que tales afectos sean conforme a razón, o al contrario, como por ejemplo la hombría, la moderación, la cobardía y la intemperancia. Veamos ahora el tercer punto de esta lección, la virtud ética como término medio, la descripción de los vicios por exceso y por defecto. Justamente esta es una de las ideas o contribuciones más conocidas de Aristóteles, es decir, si hay algo del pensamiento ético de Aristóteles que ha trascendido y que caracteriza es justamente esta noción o esta idea de la virtud ética como término medio, justamente término medio entre qué, entre dos excesos. Aristóteles nos dice, hechas las distinciones previas, hay que asumir que en todo lo continuo y divisible hay exceso, defecto y término medio. Es decir, el exceso, por ejemplo, el exceso de valentía sería la temeridad. El defecto de valentía, es decir, la ausencia de la valentía sería la cobardía, ¿no? Entonces, entre el exceso, la temeridad, que puede causar y hacer daño no solamente al sujeto, sino a muchas otras personas, y por el otro lado, la cobardía, entre ambos existiría un término medio. Lo mejor, nos dice Aristóteles, lo mejor es el
medio relativo a nosotros, pues es lo que ordena el conocimiento y la razón. Y en todas, el término medio es lo que ordena el conocimiento y la razón, y también produce el mejor estado, es decir, la mejor función. No olvidemos que el estado es la mejor función. Los contrarios se destruyen unos a otros, nos dice Aristóteles, y los extremos son contrarios entre sí y respecto del medio. De modo que es necesario que la virtud ética esté relacionada con ciertos términos medios y sea ella misma un cierto estado intermedio. Ahora, acá cabe aclarar algo que lo vamos a reiterar también más adelante. Este término medio no es un término aritmético, no es un término geométrico. Yo sé que en la imagen que ustedes están viendo en la pantalla colocamos el término medio a la mitad entre el exceso y el defecto. Sin embargo, ese es un término medio relativo a nosotros, relativo a un caso concreto. Es decir, para hablar de que el exceso de valentía, entendido como temeridad, por ejemplo, puede hacer daño, habría que ver el caso concreto en el cual lo más prudente posiblemente sea no actuar, por ejemplo, pero no actuar no necesariamente podría suponer cobardía. O en otro caso, tal vez el término medio suponga una acción valiente más cercana a la temeridad porque la situación, el caso concreto, así lo está demandando, así lo está solicitando. Entonces, este término medio no es o no está pensado o no debería comprenderse necesariamente como una relación matemática perfecta, ¿no? Es de que tienes por un lado el número 10 y por otro lado el número 0 y la mitad sería 5, ¿no? No funciona así. O dicho de otra manera, entre dar muerte a 5 personas y dar muerte, yo qué sé, a 25 personas, no es el término medio dar muerte a 12, no sé si me dejó entender, o sea, no es un término medio en ese sentido. Lo, lo más ético, en todo caso la virtud ética, vendría a ser no dar muerte absolutamente a nadie. Entonces el término medio es lo mejor y lo mejor es el medio relativo a nosotros, ¿sí? Y ese medio relativo a nosotros supone el caso concreto y a partir de ese caso concreto va a existir una manera, una forma de ordenar el conocimiento y la razón. Justamente las disquisiciones sobre el término medio. La expresión término medio es una de las que más fortuna ha hecho entre todas las que Aristóteles propuso a lo largo de su vida. O sea, que lo que tratamos de decir acá es de que esta idea del término medio como elemento de la virtud, como resultado de la virtud, es una de las más conocidas, los manuales que ustedes puedan revisar o leer de filosofía griega, de filosofía antigua, o los manuales sobre Aristóteles, de seguro van a hacer referencia en sí al término medio. Por eso es una de las expresiones que más fortuna ha hecho. Es necesario aclarar que no se trata de un término medio aritmético, lo que les decía hace un momento. O sea, no hay per se una equidistancia aritmética entre el exceso y el defecto, sino una relación entre el exceso, el defecto y el caso concreto que debe ajustarse al término medio. Este es un elemento central en el pensamiento ético de Aristóteles, porque ya habíamos visto en la lección pasada de que Aristóteles se aparta del pensamiento platónico, del pensamiento de su maestro, de Platón. También habíamos visto en la primera lección que Aristóteles había pasado cerca de 20 años en la Academia Platónica, en consecuencia tenía una gran influencia de Platón, pero es en esta forma o manera de pensar el término medio donde Aristóteles se está apartando del pensamiento de Platón y en ese sentido recurre, recurre en sí a la experiencia, recurre en sí a la idea del caso concreto, o sea, es decir, de la experiencia en sí, de la situación en sí concreta que se desarrolla en la vida real. Por ello, si recuerdan, el método que recomienda Aristóteles es justamente el basarse en hechos, en las experiencias que puedan ser observables. No debe olvidarse que Aristóteles habla de virtud y en esta relación triangular hay que encontrar la posición de la virtud entendida como término medio. Entonces,
Básicamente el término medio es algo que se sitúa entre estos dos extremos y justamente el saber elegir dentro del caso concreto dónde situar este término medio es justamente a lo que llamamos virtud. La determinación de la virtud exigirá en cada caso una evaluación y una ponderación serena, ¿no? O sea, una evaluación y ponderación serenas. La ponderación es básicamente otorgar el peso específicamente en cada uno de los, en cada caso. Por ejemplo, hablábamos de la valentía. Un extremo será la temeridad y el otro extremo será la cobardía, ¿no? En consecuencia, habrá que ponderar en relación al caso concreto justamente y evaluar pues cuál es el término medio. La determinación de la virtud justamente nos dice eh, la última anotación en la pantalla, el último punto que tenemos acá en la pantalla, nos dice la determinación de la virtud exigirá en cada caso una evaluación y una ponderación serenas que rehuyan de forma simétrica los extremos del exceso y el defecto y encuentren su justo y precario punto de equilibrio. ¿Por qué es un justo y precario punto de equilibrio? Porque eh, se refiere necesariamente a un caso concreto, o sea, a un caso singular sobre el cual hacemos esta disquisición. Bueno, creo yo de que es valiosísimo en este sentido que revisemos la página 84, por ello es tan importante de que trabajemos en sí con la ética Eudemia de la editorial Alianza. Voy a pasar a darle lectura a la página 84. La página 84 comienza justamente con la enumeración de estos extremos. Por ejemplo, la irascibilidad es un extremo, la indolencia es otro extremo, y el término medio sería la apacibilidad. La temeridad, que era mi ejemplo con el cual intentaba explicar el término medio, es un extremo, la cobardía es otro extremo y la valentía u hombría vendría a ser el término medio, ¿no? Entonces, temeridad un extremo, cobardía el otro extremo y la hombría o la valentía el término medio. Desvergüenza, timidez, el término medio sería el respeto. Intemperancia, insensibilidad, el término medio sería moderación. Envidia, lo contrario, es algo sin nombre, nos indica, pero bueno, el término medio sería la justa indignación. Ganancia, pérdida, serían los extremos, y el término medio sería lo justo. Prodigalidad, avaricia, serían los extremos, y el término medio sería la liberalidad. Fanfarronería, disimulo, el término medio sería la sinceridad. Adulación, hostilidad, el término medio sería la amabilidad. Servilismo, arrogancia, serían los extremos. La dignidad sería el término medio. Molicie, padecimiento, el término medio entre molicie y padecimiento sería la firmeza. Vanidad, pusilanimidad, el término medio sería la magnanimidad. Ostentación, mezquindad, el término medio sería la magnificencia. Picardía, simpleza, el término medio sería la sensatez. Vamos a ver que Aristóteles va a trabajar con mayor detalle justamente algunas de estas virtudes que nos permiten situarnos dentro del término medio. Bueno, ¿qué más nos dice Aristóteles? Por ello, me parece importante darle lectura a las páginas 84 a la 87. Vamos, es lo que les decía en los anteriores cursos, las clases no pueden reemplazar en sí la lectura del texto, ni siquiera en la clase voy a poder evitar leer el texto. ¿Por qué? Porque el texto nos es importante, ¿no? Nos va a permitir comprender lo que está planteando Aristóteles. Entonces, le doy lectura a lo que continúa en la página 84. Aristóteles nos dice, estos afectos y otros semejantes sobrevienen a las almas y todos son denominados según sean unos un exceso y otros un defecto. Así, irascible es el que se irrita más de lo que debe, más rápidamente y con más gente de la que debe. Indolente, el que se queda corto en su irritación respecto de los demás y respecto del cuándo y del cómo. Temerario es el que no teme ni las cosas que debe, ni cuándo ni cómo debe. Cobarde, quien teme las cosas que no debe, cuando no debe y como no debe. Del mismo modo también, interperante es el que desea y se excede en todo cuanto le es posible. Insensible, el que se queda corto y no desea cuanto es mejor y conforme a su naturaleza, sino que es impasible como una piedra.
Aprovechado es el que busca la ganancia de todas las formas, perdedor quien de ninguna manera, o si no, muy poco. Fanfarrón es el que finge tener más de lo que posee, simulador quien finge tener menos. Adulador es el que alaba más de lo conveniente, hostil quien menos. El exceso por complacer es servilismo, el hacerlo poco y a duras penas arrogancia. Asimismo, el que no soporta ningún sufrimiento, ni aun siendo mejor para él, es un blandengue. El que soporta todos por igual no tiene, por decirlo de una manera simple, nombre, pero metafóricamente se le llama duro, sufrido y paciente. Vanidoso es quien se cree más digno de lo que es, pusilánime quien se cree menos. Asimismo, pródigo es quien se excede en todos sus gastos, avaro el que se queda corto en todos. Y lo mismo el mezquino y el pretencioso, pues el uno sobrepasa lo conveniente, mientras que el otro se queda por debajo de ello. El pícaro es el que busca la ganancia de cualquier modo y en todas partes, el simple ni de donde debe. Envidioso es el que se aflige por los éxitos ajenos más de lo que debe, pues incluso los dignos de prosperar causan aflicción a los envidiosos cuando prosperan. El opuesto carece más bien de nombre. Es el que se excede en no afligirse ni ante los indignos que prosperan, sino que es condescendiente, como los glotones respecto a la comida, mientras que el otro es intransigente a causa de su envidia. Es superfluo, nos dice Aristóteles, determinar respecto a cada uno que no es así por accidente, pues ninguna ciencia, ni teorética, cambio la página 86, ni productiva, dice o hace esta precisión, añadiéndola a la definición, sino que ésta va dirigida contra los sofismas dialécticos de las artes. Definamos, pues, de este sencillo modo. Lo haremos de forma más precisa cuando hablemos sobre los estados opuestos. Entre estos mismos afectos, hay tipos que son denominados según difieran por exceso de tiempo o de grado, o con relación a alguna de las cosas que producen los afectos. Llamo, por ejemplo, a alguien irascible por ser afectado por la ira más pronto de lo debido, áspero y colérico por serlo en mayor medida, amargado por conservar su ira, pendenciero e injuriador por las represalias que provienen de su ira, y golosos, glotones y borrachos por tener la capacidad afectiva y racional para el goce de una clase u otra de alimento. Pero no se debe ignorar que algunos de los afectos mencionados no pueden ser considerados en función del cómo, sino por cómo se entiende ser afectado en mayor medida. Por ejemplo, no se es adúltero por tener más relaciones sexuales de las que se debe con mujeres casadas, pues no es el caso, sino que el acto mismo es, en verdad, un vicio, ya que se expresa con una misma palabra tanto el afecto como el hecho de ser tal. Y lo mismo cabe decir del ultraje. Ya estoy en la página 87, ¿no? Y lo mismo cabe decir del ultraje, y es por eso por lo que los hombres discuten, soliendo decir que han tenido relaciones, pero no que han cometido adulterio, pues o actuaban ignorándolo o siendo forzados a ello, y dicen que han golpeado pero no ultrajado, y así también en otros casos semejantes. Bueno, en la página 87 empieza el punto cuarto de este libro segundo, y bueno, este punto cuarto trata sobre toda virtud ética. Toda virtud ética está en relación con placeres y dolores. Esto nos señala Aristóteles. Él nos dice, puesto que dos son las partes del alma, racional e intelectual versus la racional guiada por el deseo, y las virtudes se distinguen en función de ellas, de lo que resulta que toda virtud ética está en relación con placeres y dolores. En efecto, toda alma, bajo el efecto de ciertas cosas, tiende por naturaleza a lo peor o a lo mejor, y existe un placer relativo y referido a esas cosas. Todos definen espontáneamente las virtudes como impasibilidad y sosiego en relación con los placeres y los dolores, y los vicios por sus contrarios. El punto quinto nos dice lo siguiente, nos dice que dicha virtud se define como el modo de ser intermedio entre el exceso y el defecto de placeres y dolores. ¿Qué nos dice? Nos dice, la virtud es el modo de ser tal por el que los hombres son los hacedores de las mejores cosas y se hallan en una disposición óptima para lo mejor, siendo lo mejor y lo óptimo lo que es conforme a la recta razón.
esto es lo intermedio en relación con nosotros, entre el exceso y el defecto, será necesario que la virtud ética sea un estado intermedio propio de cada uno y relativo a ciertos términos medios, entre placeres y dolores y entre cosas placenteras y dolorosas. Entonces, la virtud es el modo de ser tal por el que los hombres son hacedores de las mejores cosas. Y la virtud solamente se halla en una disposición óptima de seguir justamente a la recta razón. Acá les pido que recuerden el ejemplo que les daba con estos dibujos animados, ¿no? O sea, un policía para a un conductor, dibuja una línea recta en el piso y le pide que camine por encima de la línea recta, y la línea recta es justamente la idea rectora, ¿no? Entonces, lo óptimo es lo que es conforme a esta idea rectora, la recta razón. El hombre bueno se comporta como debe y la noción de deber ser es guiarse o dejar que tu comportamiento sea guiado por la razón. Ahora, ese comportamiento, si es reiterado, se convierte en hábito. Y es justamente el hábito, en última instancia, lo que hace a la costumbre y en sí a la praxis ética. El hombre bueno se comporta como debe. Acá viene una vez más mi sugerencia de que leamos la página 88, 89 y 90, ¿sí? ¿Qué nos dice la página, o desde la página 88? Voy a partir justamente del parágrafo quinto, es decir, la cuarta línea de la página 88. Dice, pero una vez que se ha fundamentado que la virtud es el modo de ser tal por el que los hombres son hacedores de las mejores cosas y se hallan en una disposición óptima para lo mejor, siendo lo mejor y óptimo lo que es conforme a la recta razón, bueno, esto que acabamos de leer, esto es lo intermedio en relación con nosotros entre el exceso y el defecto, será necesario que la virtud ética sea un estado intermedio propio de cada uno y relativo a ciertos términos medios entre placeres y dolores, y entre cosas placenteras y dolorosas. Y el estado intermedio se hallará unas veces en los placeres, pues también existe en ellos un exceso y un defecto, otras en los dolores y otras en ambos, pues el que se excede al alegrarse se excede en placer y el que se excede en dolerse en lo contrario, y esto de manera absoluta relativa a una cierta norma. Por ejemplo, cuando uno no se comporta como la mayoría, más el hombre bueno se comporta como debe. Y ya que hay un cierto modo de ser por el que quien lo posee será de tal clase como para aceptar respecto a la misma cosa en un caso del exceso y en otro el defecto, forzoso es que, como estos son opuestos entre sí y con respecto al medio, también los modos de ser sean opuestos entre sí y con relación a la virtud. Sin embargo, sucede que en ciertos casos las oposiciones son todas perfectamente notorias. En otros casos, paso a la página 89, en otros casos, lo son más las del exceso y en otros las del defecto. La causa de la contradicción es que no recae siempre sobre los mismos puntos de desigualdad o de semejanza respecto al término medio, sino que unas veces pasa más rápidamente del exceso y otras del defecto, al modo de ser intermedio, siendo la persona más distante de él la que parece ser más opuesta. Por ejemplo, respecto del cuerpo, el exceso en los esfuerzos es más saludable que el defecto y más cercano al medio, mientras que en la alimentación el defecto lo es más que el exceso. Del mismo modo, los modos de ser que nos mueven a elegir la afición a los ejercicios físicos serán más favorables a la salud según sea una u otra la elección. En un caso lo serán los que eligen mayores esfuerzos, en otro más resistencia, y serán contrarios a lo mediano y a lo conforme a la razón, tanto el perezoso y no ambos. En un caso como el guloso, no es el goloso, y no el que ayuna en el otro. Y esto sucede porque desde el principio nuestra naturaleza no se separa del medio de la misma manera respecto a todas las cosas, sino que somos menos amigos de los esfuerzos y más de los placeres. Y esto es así también respecto del alma, y colocamos como opuestos al término medio el modo de ser por el cual nosotros y la mayoría de los hombres tendemos más a equivocarnos, mientras que el otro modo de ser, queda oculto como si no existiera, pues por su rareza resulta inadvertido. Por ejemplo, la ira es opuesta a la apacibilidad y el irascible al apacible. Pasó a la página 90 con esta, ya termino. Dice, y hay en verdad exceso en ser benevolente y conciliador y no airarse cuando se es golpeado.
pero tales hombres son raros y todos se inclinan más por aquello otro, y es por eso por lo que la animosidad no conduce a la adulación. Una vez que se ha obtenido la relación de los modos de ser correspondientes a cada uno de los afectos, sus excesos y defectos, y de los modos de ser opuestos en virtud de los cuales los hombres están sujetos a la recta razón, ¿cuál es la recta razón y a qué norma hay que fijarse para definir el término medio? Habrá de examinarse más adelante. Queda claro que todas las virtudes y vicios éticos están relacionados con los excesos y los defectos de los placeres y los dolores, y que los placeres y los dolores nacen de los modos de ser y afectos mencionados. Pero el mejor modo de ser es el intermedio respecto a cada cosa. Por tanto, es evidente que todas las virtudes o algunas de ellas serán estados intermedios. Vamos a ir leyendo, ¿no? Puesto de que creo yo, necesario como tal. En la página 90 justamente comienza el punto sexto. Y el punto sexto nos va a hablar sobre el hombre como principio y causa responsable de sus acciones. Aristóteles toma otro principio para seguir con su investigación. Él nos dice, todas las sustancias son por naturaleza principios de alguna clase. El principio aquí hay que entender como arqué. La idea del arqué es básicamente la causa, el origen, por ejemplo, de la arquitectura o la arqueología. Vayamos por la arqueología. La arqueología, ustedes saben, es el estudio de los monumentos y construcciones antiguas, tratando de dar cuenta de alguna especie de causa u origen, ¿no? Por ello, los arqueólogos realizan excavaciones y tratan de encontrar estos comienzos o principios, por ejemplo, de alguna civilización, ¿no? Entonces, cuando Aristóteles nos dice, todas las sustancias son por naturaleza principios, aquí hay que tomar la idea de principios como arqué. Bueno, son principios de alguna clase y es por eso por lo que cada una puede engendrar muchas cosas de la misma clase. El hombre es el único que es principio de ciertas acciones. Principio o arqué debe ser entendido, lo que les decía, como aquello que es causa y origen del movimiento y dueño, por tanto, de todo aquello de lo que de él deriva. Los principios de los que proceden primero los movimientos se denominan soberanos, es decir, los que tienen poder y autoridad. En este sentido, los principios son arqué, son principios soberanos, principios sobre el que algo se funda. Si el principio cambia, todas las derivaciones también cambiarán. Pero el hombre, y es lo que nos trata de decir en el punto sexto, es principio de un cierto movimiento, pues la acción es movimiento. Y entonces el principio es causa de las cosas que son o llegan a ser en virtud de él. Aristóteles da una serie de ejemplos con la geometría, bueno, que en este caso no los voy a leer, pero que son interesantes en el sentido de cuáles son los principios y cómo estos cambian, y nos da ejemplos con geometría. Sin embargo, resulta evidente, señala Aristóteles, que todas las acciones de las que el hombre es principio y dueño pueden suceder o no, y que dependen de él que sucedan o no, al menos aquellas de las que es dueño, de que existan o no, y de cuántas dependen de él hacer o no. Él mismo es la causa y todo aquello de lo que es la causa depende de él. Como somos responsables de lo que hacemos, somos causantes de la censura o la alabanza que recibimos. Entonces somos responsables. Acá me parece que es muy, pero muy importante prestar atención al término responsabilidad, ¿no? Si bien es un término en latín que se refiere a res y ponsos, la idea de la responsabilidad supone el peso de las cosas. Res es cosa, ponsos es peso, ¿no? De donde viene, por ejemplo, ponderación, ¿no? La responsabilidad es que asumamos el peso y las consecuencias de nuestras acciones. En consecuencia, el hombre, y esto es lo que nos está tratando de decir acá Aristóteles, el hombre es principio y dueño de lo que hace. Y en consecuencia, el hombre es responsable. Por eso dice, como somos responsables de lo que hacemos, somos causantes de la censura o la alabanza que recibimos. El hombre es responsable de sus actos y en consecuencia esa responsabilidad nos va a llevar justamente a otro punto de discusión. Es decir, somos responsables de lo que hacemos voluntariamente, o sea, es decir, cuando existe una voluntad, cuando nosotros
queremos, cuando hay un elemento volitivo en esa acción. La acción voluntaria es la que nos hace responsables. Les doy un ejemplo de un principio ético de inspiración kantiana que en cierto sentido inspira a todo el contractualismo, a todas las tesis contractualistas. ¿Qué es lo que exige moralmente las tesis contractualistas? Que cumplamos con lo que hemos acordado. ¿Y por qué tenemos que cumplir lo que hemos acordado? Porque justamente lo acordamos voluntariamente. En consecuencia, quien participa, por ejemplo, de un contrato racional, de un contrato social, se encuentra obligado no por el contrato, sino por la voluntad que ha sido motivo del contrato. Es decir, yo me he obligado desde el momento en el cual he suscrito un contrato social, por ejemplo, desde el momento en el cual accedo a vivir en sociedad, accedo a vivir en un edificio, accedo a ingresar a la universidad. Es decir, hay un acto volitivo del cual yo soy responsable. Por ello, la idea de esta noción de responsos, ¿no? El peso de nuestros actos, el peso de las cosas es el peso de nuestros actos en tanto nuestros actos los hayamos desarrollado voluntariamente. Bueno, así pues hay que considerar de qué acciones es el hombre mismo causa y principio. Ciertamente todos convenimos que en todas las acciones voluntarias el hombre es responsable de la causa y del principio de ellas. Asimismo, convenimos que el hombre no es responsable de las acciones involuntarias. ¿Por qué? Porque una acción involuntaria es obviamente una acción que carece de voluntad. Todas las acciones que elegimos son voluntarias y aquí viene un gran problema, o sea, es decir, pensamos cada vez que elegimos, pensamos cada vez que actuamos. Este es uno de los elementos centrales en la investigación de Aristóteles. Por ello, él se va a preguntar, pero también lo son las que están guiadas por la virtud, pero ¿qué sucede con el vicio? ¿Elegimos el vicio? Se deberá analizar lo voluntario y lo involuntario, y eso es justamente algo que va a profundizar más adelante Aristóteles. Pero quedemos en algo que a mí me parece que es fundamental. Aristóteles nos dice, la virtud ética, pero la virtud ética es ella misma un estado intermedio y toda ella tiene que ver con placeres y dolores. Es necesario entonces que la virtud ética sea la disposición, exis, a elegir pensando y a elegir en este caso concreto el término medio a nosotros respecto a los placeres y dolores. Se elige lo que se debe conforme a la recta razón, conforme a esta idea rectora de la razón, que bueno, ya les expliqué y les colocaba el ejemplo, ¿no? De la policía que detiene en sí al conductor ebrio y dibuja una raya en el piso y le pide que camine por encima de la raya. ¿Por qué? Porque esta raya que va a estar en el piso es una idea rectora como para ver de qué manera los pasos que da son guiados por esta idea rectora, por esta línea. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el derecho? Pues obviamente tiene mucho, muchísimo que ver, sobre todo con la idea de justicia como virtud, algo que vamos a ver con mayor detalle justamente cuando nos topemos con el capítulo cuarto, que es un capítulo que, como ustedes saben, ha sido trasladado de la ética eudemia a la ética a Nicómaco, a la ética nicomaquea. Este libro cuarto es justamente el que habla sobre la justicia, pero es, creo yo, acá donde ya podemos empezar a dialogar un poco de la justicia como virtud. Imaginemos una línea, en cada extremo situamos a la injusticia, dos vicios extremos, diría Aristóteles. La justicia no sería más que el justo o ajustado medio. Esta idea nos sirve para introducir una reflexión muy simple y básica sobre la justicia. La justicia es más que entender la ley, la norma, el tratado, la costumbre, los principios o la doctrina. Se trata de dar la justicia a partir de la ley, de la norma, el tratado, el principio, la costumbre, pero hacerlo en un caso concreto. Dicho de otra manera, la ley, la norma, está presuponiendo un caso general.
Por ejemplo, si ustedes toman un código penal, por ejemplo, se van a encontrar con muchos tipos penales, es decir, muchas descripciones generales de conductas que son, pues, consideradas contrarias a aquello que consideramos valioso en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, un tipo penal puede decir: el que matare a otro con un arma blanca será sancionado a una pena privativa de libertad de 10 años. No está diciendo que Juan Pérez mató a Pedro Jiménez, no, no, está diciendo el que matar, es decir, la formulación es general. Sucede lo mismo con cualquier otra norma, un decreto supremo, ¿no? Que por ejemplo pueda decir, yo qué sé, los locales de venta estarán abiertos entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. No está diciendo el almacén Santa Marta estará abierto entre las 8 y 12, no dice los locales. Entonces, la ley, la norma, el tratado, la costumbre, los mismos principios o la doctrina están formulados de manera abstracta y general. Y la justicia supone dar una solución, alcanzar un justo medio, a partir de la ley, la norma, el tratado. Es decir, la ley, la norma, el tratado, el principio, la costumbre funcionan como recta razón, pero que se acomodan en sí a este caso concreto. Pónganse a pensar, yo qué sé, el día de hoy o el día de mañana, en la mañana, se levantan, abren el periódico y ven un caso de que en la zona de vino tinto, el señor Juan Pérez, en un momento de ira, toma un cuchillo, un arma blanca, y en consecuencia apuñala al señor Pedro Jiménez hasta que el señor Pedro Jiménez se desangra y muere. En ese caso tenemos un hecho y ese hecho se adecua a la descripción que tenemos en la norma. Entonces, la justicia es más que entender la ley y la norma. Se trata de aplicar esta ley o esta norma buscando dar la justicia, justamente a partir de la ley y de la norma, pero lo hacemos a un caso concreto, a este caso imaginario que estamos hablando, ¿no? O sea, se despiertan en la mañana, abren el periódico y en la zona de vino tinto un sujeto con nombre y apellido, pues le clava un cuchillo, una serie de puñaladas a otro sujeto con nombre y apellido. Ese es el caso concreto. Aplicar esta noción de justo medio a una situación que la precisa, la demanda y que no es otra cosa que dar la justicia. ¿Por qué es dar la justicia? Porque está ausente, porque a momento de dar muerte, de que un sujeto da muerte a otro, hay un momento en el cual se quiebra el orden, es decir, una familia se ve dañada, un sujeto pierde su vida y en consecuencia es necesario volver a restablecer ese orden. Entonces, dar la justicia, porque ésta estaría ausente, no en la norma, no en el tratado, no en la costumbre, porque estas son formulaciones genéricas, no en los principios o en las doctrinas, sino en el caso concreto, sino en la realidad. Entonces, por ello es que decíamos, y esto lo decíamos en la primera lección, el derecho es un conjunto de normas dotadas de coerción, institucionalizadas, que buscan dar la justicia, ¿no? Aristóteles diría que lo justo es conservar la felicidad de una asociación política, ya que para el estagirita, saben que es estagirita porque nació en esta gira, Aristóteles nació en esta gira, ya que para el estagirita de lo que se trata es de la búsqueda de la eudaimonía, o sea, es decir, la búsqueda de las mejores condiciones para alcanzar la felicidad. Los hombres piensan que conocer qué es justo y qué es injusto no requiere de gran sabiduría, porque no es difícil entender los temas sobre los que trata la ley, nos dice Aristóteles, pero las acciones prescritas por la ley son solo accidentalmente acciones justas. Más para saber cómo deben ejecutarse las acciones y cómo deben hacerse las distribuciones para ser justos, es más arduo que saber que sea bueno para la salud. Y aún así, mientras que es fácil saber qué son la miel, el vino,
el éboro, la cauterización y la cirugía, y cómo a quién debe aplicarse para producir la salud, no es tarea diferente de ser médico. Pero ser médico y efectuar curaciones no es mera cuestión de usar cirugía o medicina, sino de hacerlo de un modo determinado. Acá Aristóteles está comparando la idea o la noción de dar la justicia a la acción o a la actividad de un médico que da la salud, ¿no? La salud también obedece a casos concretos. Las afecciones que tenemos son afecciones concretas. Por ejemplo, este virus que está en este momento generando tanta enfermedad, bueno, tantas personas que lamentablemente se enferman, eh, actúa de manera distinta en cada caso concreto, dependiendo de las enfermedades de base, dependiendo de si tienes obesidad, dependiendo de si fumas, yo qué sé, ¿no? Entonces, Aristóteles compara la labor de dar la justicia a la de un médico que da la salud viendo el caso concreto. No se trata de dar medicinas, de medicar, de dar drogas, se trata de hallar la salud, ese justo medio, esa promesa que descansa en la cirugía y en la medicación. De la misma manera se puede decir que no se trata de aplicar normas, de coleccionar normas, de recitar procedimientos, sino de dar la justicia, es decir, de saber aplicar esa norma de orden abstracto al caso concreto, a ese justo medio que precisa de la inteligencia, que puede ser la de un juez, la de una autoridad indígena, por ejemplo, porque no se olviden que en Bolivia estamos en un estado plurinacional que reconoce la existencia de la jurisdicción indígena originario campesina, que de acuerdo a la constitución política del Estado, permite a las autoridades indígena originario campesinas aplicar sus normas y procedimientos propios en la búsqueda de resolver un caso y de dar la justicia. En ese sentido, este justo medio, que es dar la justicia, precisa de la inteligencia, que puede ser, como les decía, la de un juez, la de una autoridad indígena, que puede ser la de una asamblea, por ejemplo, que tiene que tomar decisiones. Me pongo a pensar un caso de pluralismo jurídico que también es complejo, pónganse a pensar una asamblea sindical de cooperativistas mineros que tienen que castigar lo que se llama el juqueo o el robo de minerales. En consecuencia, la asamblea va a dar un castigo a aquel que, siendo parte de la cooperativa, está robando minerales a espaldas de otros. Entonces, esta asamblea tiene que dar la justicia, tiene que dar ese justo medio. Y también puede ser esta búsqueda de dar el justo medio la que realiza un profano o un conjunto de profanos o una inteligencia general. Me pongo a pensar qué sucede cuando una junta de vecinos, una junta de copropietarios debe de una asamblea tomar decisiones, por ejemplo, respecto a eh, qué hacer con las fiestas que tal vez un miembro de los copropietarios de un edificio está haciendo de manera escandalosa, ¿no? Entonces, obviamente la asamblea se puede reunir y ahí en esa asamblea no necesariamente vamos a tener personas entendidas en derecho, vamos a tener a profanos en el derecho. Pero en este caso Aristóteles nos está llamando la atención en esta idea de encontrar el justo medio. El medio es relativo a nosotros, pero también determinado según la razón y cómo el hombre de inteligencia práctica lo determinaría. El medio y aquello que es bueno no es meramente una cuestión de tener ciertos sentimientos o de hacer ciertas cosas, sino de tenerlos y hacerlas en el momento preciso y con relación a la gente precisa, por motivos precisos y del modo preciso. Entonces, dar la justicia, dar el derecho, supone emitir un juicio que consideramos justo a un caso concreto, que consideramos justo a un caso adecuado y que lo hacemos a tiempo. Y si hacemos esto, pues de seguro será legítimo. Es decir, no solamente tendrá una concordancia posiblemente con la norma jurídica, que sería lo ideal, sino que además será creíble. Yo acá estoy entendiendo la legitimidad como la subordinación consentida de los destinatarios de una norma, o sea, es decir, de los destinatarios de una decisión. Por ejemplo, una decisión la van a considerar justa si ustedes en el lugar de la autoridad que está dando la decisión, pues darían la misma solución a un caso concreto. O sea, les doy un ejemplo. Eh, una nota que pone un profesor, ustedes la van a considerar justa si ustedes, estando en el rol del profesor, darían la misma nota, ¿no?
Y podríamos decir de la misma manera, yo consideraría justa la nota si es que colocándome en el lugar del estudiante, considero que merezco esta nota. En consecuencia, doy la justicia porque emito un juicio que consideramos justo, adecuado, que consideramos a tiempo y en consecuencia legítimo. Es decir, lo creemos bueno porque soluciona un conflicto, permite a las personas retornar a su vida cotidiana. Por ello, la justicia es necesariamente un conocimiento local y este es uno de los puntos de separación del pensamiento aristotélico del pensamiento de su maestro Platón, ¿no? Porque, bueno, Platón, ya lo dijimos, ¿no? Platón considera de que la justicia es una idea, digámoslo así, inalcanzable, una idea que está en el mundo de las ideas y que lo máximo que podemos hacer en este mundo sensible es acercarnos a algo parecido, ¿no? Como tal. En el caso de Aristóteles, la justicia más bien va a tomar carne, cuerpo en el caso concreto. Sin embargo, como se verá más adelante, y esto es un punto que es importante, la justicia para Aristóteles es de las pocas virtudes que no se puede trazar necesariamente desde la perspectiva triangular que utiliza Aristóteles. O sea, es decir, no se puede ser justo o injusto, demasiado justo o poco justo. O sea, para Aristóteles, o eres justo o eres injusto. O sea, no existiría, digámoslo así, ser un poco menos injusto, un poco más justo. No, o sea, o eres justo o eres injusto, porque la justicia se relaciona con aquello que se encuentra ajustado, podríamos decir, aquello que ingresa de manera cabal, de manera adecuada a gestionar un conflicto, a gestionar una conflictividad. En este caso, Aristóteles nos va a decir justamente, pero esto ya no lo hace en la ética eudemia, sino lo hace en la ética Nicómaco, nos va a decir que la justicia no necesariamente se acomoda a esta relación triangular de los dos extremos y el justo medio, sino nos va a señalar de que eh, o eres justo o eres injusto. Pero creo yo que nos sirve este esquema que hemos hecho como para poder encontrar que la idea de la justicia es aquello que se adecua frente a dos grandes vicios, a dos grandes conflictos. Bueno, vamos a continuar justamente con el libro segundo. La próxima clase hemos desarrollado la mitad de este libro segundo, puesto que es un libro más extenso, el libro segundo. Vamos a continuar desarrollándolo la siguiente clase. Obviamente, para que exista una continuidad y para que podamos saber dónde nos hemos quedado, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento, pero es muy importante, yo vuelvo a señalar, es de que las clases son solamente una guía, ¿no? O sea, es decir, las clases deberían de permitirles un acceso más, les puedo decir, más sencillo en sí al texto, puesto que estamos haciendo todo lo posible por explicar el pensamiento de Aristóteles y en ello no solamente estamos combinando la ética eudemia, sino también, como les digo, vamos haciendo referencia a la ética anicómaco, ¿no? Como tal. Les repito una vez más, porque creo que es necesario, el examen del prefacultativo va a girar solamente en base a los capítulos, a los libros que están en la ética eudemia, bajo la editorial Alianza, en la traducción de Carlos Mejino Rodríguez. Es muy importante eso, y perdonen que siga insistiendo tanto, pero yo creo que es importante como para que ustedes puedan vincularse a un estudio y a un acompañamiento más serio. Se han dado cuenta que yo estoy recurriendo a la lectura de algunas páginas que me parece que son necesarias para los capítulos y para la comprensión de alguna idea, ¿no? Y ello siempre menciono bajo qué página estoy trabajando, por ello también es necesario que ustedes tengan el mismo texto. Muy bien, les agradezco mucho por su atención. Continuamos la próxima clase, donde vamos a continuar revisando la Ética Eudemia, vamos a continuar revisando el libro segundo, que, bueno, hoy lo dejamos justamente a medias, ¿no? Bueno, muchas gracias y, bueno, continuamos la próxima clase.